Pablo, gracias por venir otra vez a nuestro programa La Economía por Moreno. Gracias por Moreno, invitarme. Gracias por invitarme, por favor. Al contrario, para nosotros es un lujo tenerte acá. Bueno. Y es un lujo que reflexionemos sobre lo que nos está aconteciendo en términos económicos. Habíamos quedado en el último programa que íbamos a reflexionar sobre cuáles tienen que ser los elementos ordenadores, diferenciando con precisión tanto el posible gobierno de transición como lo que sería el gobierno definitivo salido de las elecciones generales del año entrante y con su nuevo modelo de desarrollo económico permanente y sustentable. Diferenciando las etapas, y esto tenemos que ser muy claros, si el gobierno vuelve a dilapidar los fondos que le envió el FMI, estamos en un problema extremadamente singular. Y en esto quiero ser preciso. En algún momento de las últimas semanas, sobre todo cuando irrumpió la posibilidad de generar un acuerdo con el Fondo Monetario, hubo una serie de reflexiones en la política que terminó con una consigna donde aparentemente el fondo sería el problema. Y nosotros dijimos ahí, miren, no nos equivoquemos, el problema es el gobierno. El Fondo Monetario vos lo podés usar o no lo podés usar, ahí está. Y dijimos que el gobierno del último ciclo peronista no se había ido del Fondo Monetario, ni siquiera se había ido del Fondo Monetario el gobierno del general Perón de los 70. Claro. O sea que es un instrumento que vos tenés ahí, ¿lo usás o no lo usás? Obviamente que como una consigna política, es movilizadora, tiene prensa negativa y se lo ha ganado. Convengamos que el Fondo Monetario se lo ha ganado. Pero otra cosa es que cuando te tengas que hacer cargo del gobierno, no entiendas qué es lo principal y qué es lo accesorio. Lo principal es, el mundo no te oferta más plata. A ninguna tasa. No es que hay una tasa donde el mundo te va a volver a prestar plata. A ninguna tasa. A ninguna tasa. Y lo estamos viendo. A ninguna tasa. Y en la última plata que te oferta el mundo es la que corresponde a un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario, que está creado efectivamente para impedir que las crisis de los países se irradien a otros países. Tuvo dos decisiones secuenciales el fondo. La primera es apostar a una solución. Imposible, pero bueno, su marco teórico les decía, te mando 15.000 millones de un préstamo de 50.000, anuncio un préstamo de 50.000, te mando 15.000 millones, ahí vas a llegar rápidamente a unas reservas de 65.000 millones, tenía más o menos 50.000 más 15, 65.000, con eso y alguna otra cosita recuperás la confianza de los mercados y después arreglátela, volvés a tener crédito. Le dijimos que eso era tarde, fue tarde y encima pusieron un mesa dinerista en el Banco Central, que ya después de 15 días, 3 semanas, nadie se acuerda, pero este chico Caputo, que fue secretario de Finanzas y después ministro de Finanzas durante mucho tiempo, que era el mago, que era el Messi, que esto, que aquello, se dilapidó 15.000 millones de dólares de un saque en 3 meses. La plata se la mandaron el 22 de junio, el 22 le aprobaron el préstamo y el mismo 22, 23 de la mañana estaba la plata acá. Vos lo ves por las reservas del Banco Central y el 22 de septiembre ya no estaba más esa plata. Volviste a 50.000, 49.000 millones de dólares de reserva. Y entonces el Fondo Monetario, producto de la carta que le enviamos,
te pone un poco más de plata en la cola del préstamo para el nuevo gobierno, 5.900 millones de dólares, si no, no te hubiese puesto nada, si no le hubiésemos mandado esa carta al Fondo Monetario, y adelanta los desembolsos que correspondían al 2021 para ahora. Si se lo vuelven a patinar, estamos en un problema. ¿Cómo hace el Fondo Monetario para evitar que se lo patine este gobierno descerebrado? Bueno, muy fácil. Te impide que emitas plata. La base monetaria tiene que ser la misma ahora que en junio del 19. Un disparate, porque con la inflación inercial que hay, más esto del gamma, lo de la nafta, más todo esto, con lo cual, lo que empieza a pasar en la disciplina, ya no, Chaliú, Moreno, es que todos empiezan a decir que esto está terminado. Hoy, un artículo de Kachanowski, un artículo de Jacobini, Cotami, artículo de Graciano. Y el fin de semana variados artículos de profesionales que ya empiezan a decir, mire, esto nunca se vio. Porque nosotros dos tenemos mucha experiencia, sobre todo vos. Nunca viste una tasa de... es una tontería. El Banco Central pagando... 70%, 74%. Y entonces, las empresas de primer nivel arriba de 100. Pero aparte te lo dice el mismo Banco Central, vos entras a la página del Central, te dice que el Central presta plata, si tiene que prestar a un día, al 99%. Si presta a los bancos, los pases activos, están 99%. O sea, el Banco Central a los bancos... Bueno, no dan las cuentas, porque dado los encajes que hay, los depósitos que hay, la rentabilidad que tiene que tener el sistema, la tasa de interés que tiene que cobrar, no es posible. Entonces, obviamente, casi todos los artículos terminan diciendo, bueno, si es que implementan esta política, si es que la llegan a implementar, si es que... Bueno, están todos sistemáticamente diciendo, bueno, esto ya está. Y considerando que esto está, hay dos puntos que tenemos que tener muy claros. El ya está de cortísimo plazo, que es lo que yo deseo, para que un gobierno de transición siente las bases del próximo modelo de desarrollo, o que esto transite el tiempo que la oposición, incluidos los radicales, nos pongamos de acuerdo para dar vuelta a la página y que en el medio pase el debilitamiento del cuerpo de la nación que está ocurriendo. Ahora, este es el diagnóstico y esto es lo que inexorablemente va a pasar. Pero estamos entrando en un tiempo extraordinario de la política. Porque como vos sabés, la política, el hecho de hacer política, tiene dos grandes acepciones. Una es la profundidad de la reflexión, al menos desde lo económico, que es lo que nos toca hablar a nosotros, que es cuando vos empezás a definir tus programas de gobierno, y al definir tu programa de gobierno, estás definiendo en la economía quiénes van a ser los ganadores, y si te lo planteas también así, hasta los excluidos del sistema, en un degradé que va de los ganadores, del centro, los que van a acumular capital certeramente, los que secundariamente también pasan a ser ganadores, los que marginalmente funcionan en el aparato productivo y, como dice el Papa Francisco, los que decididamente están descartados en un modelo neoliberal. En un modelo nacional y popular también estás definiendo quiénes son los ganadores y quienes quizás no la vayan a pasar tan bien en ese degradé.
y seguramente te plantearás que no haya excluidos. Ese es el rol de la profunda discusión política, donde vos empezás a perfilar los planes, programas y proyectos. Después hay otra discusión sobre la política que tiene que ver cuando los ganadores y perdedores están dados, quién objetiva la representación de esa política y de ese modelo. Y esa es la discusión por los cargos, que también es hacer política. O sea, hacer política es elegir un concejal, es elegir un intendente, es elegir un diputado. Cuando decís, che, me voy a dedicar a la política, o voy a entrar en la arena, quiero ser vicepresidente, quiero ser presidente, quiero ser concejal, quiero ser intendente, quiero ser gobernador, quiero... Ahora es política también. Es política. Claro. Cada tanto, en los países, se justaponen los dos fenómenos. La discusión profunda y la discusión de quién objetiva el modelo. Claro. Y este es el momento tan apasionante de la Argentina. Por un lado, las consecuencias de este gobierno de impresentables, que vos lo ves en la calle y lo ves en el sufrimiento de nuestro pueblo. Por el otro lado, nosotros como académicos, como como dirigentes políticos, como Quad, vivimos apasionadamente los dos procesos. Vivimos apasionadamente la discusión de la objetivación por los cargos, porque también es la sal y la pimienta de la política, pero también la reflexión profunda sobre los ganadores y perdedores. Y que si tenemos razón y se consolidan desde nuestro modelo nacional y popular los ganadores y los perdedores, la política después va a ser quien objetiva ese modelo de acá a 2 años, 4, etcétera. No discutir la profundidad de la reorientación de los ganadores y perdedores. Eso pasa, e incluso, a veces si los países son maduros, esos procesos de transitar de ganadores a perdedores no transita por periodos de ruptura. Claro, no necesariamente. Claro. En cambio, en los países como el nuestro, acontecen procesos de ruptura. Más, uno presupone que puede haber un proceso de ruptura ahora y por eso está pidiendo una salida institucional incruenta, para que no sea cruenta. Pero bueno, esto estamos transitando, esto es lo que los compañeros van a reflexionar a lo largo y ancho del país, cuando nos escuchen, se juntan, che, a ver qué dijo Chaliuga, a ver qué dijo Moreno. Bueno, estamos empezando un periodo muy particular de la política, desde donde lo profundo y lo de superficie al mismo tiempo están justapuestos. Lo profundo, que es los nuevos ganadores y perdedores, y lo superficial, que todo conforma la política de quien lo objetiva. Pero entonces, aprovechando el programa y que estás, me gustaría reflexionar sobre lo profundo, no porque lo profundo sea más importante que lo superficial. El río es lo profundo, claro, y la superficie del río. Todo es el río, ¿eh? Si no, todo es el río, todo es el río. Y algunos dicen, no, mira, la superficie del río es más importante que lo profundo, y otros, bueno, no importa, todo es el río. Pero hablando de lo profundo en términos de densidad, desde donde uno lo está mirando hacia el lecho, te diría, ¿cómo te estás imaginando las medidas de un gobierno de transición que no dilapide la plata del Fondo Monetario? ¿Cuáles serían las medidas que deberíamos empezar a tomar inmediatamente el gobierno de transición reciba los oropeles constitucionales que le corresponden? Mira, te digo, antes que nada hay una incógnita. Es algo sobre lo cual ahora estoy escribiendo, vos me pediste un artículo y lo estoy terminando. Puede ser que haya represión de precios muy grandes si se sigue con esta política. Una de las razones por las cuales tenemos que decir, por favor, váyanse, por favor, dejen y que aparezca un nuevo equipo para cambiar este estado de cosas, una de las razones es que los precios se están reprimiendo. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando vos te sentás y decís minuto, gobierno de transición, vas a tener que tener un momento de aumento importante de precio, con lo cual tenés un elemento disruptivo en lo que vas a hacer como gobierno de transición. ¿De dónde nace la represión de precios? Muy fácil. Fíjate, vos la podés medir por lo que está pasando con los precios mayoristas versus los precios minoristas. Unos crecen al 44, 45 y otros al 30. Ese gap significa que vos no podés trasladar al público los aumentos de costos que tenés, porque si no estarías en venta cero. Ahora, eso es represión, no es que estás haciendo estabilidad de precios, estás reprimiendo los precios. En algún momento vas a tener que liberarlos para que los precios vayan naturalmente a representar los costos y a partir de ahí hacer una nueva programación de precios. Pero veamos, todavía no está esto suficientemente, digamos, consolidado, pero si dejamos avanzar este plan un par de meses más, va a ser un problema. Y vamos a tener que imaginar y con credibilidad y profesionalidad ver cómo salimos de ahí. Muy probable que vayas a tener que hacer un ajuste de precios, salarios, como inicio del plan de transición. Ahora, ¿cuál es la esencia del plan? A mi modo de ver, lo hemos charlado muchas veces. Para sintetizar, yo te diría, este es un plan anti-Macri. O sea, todo lo que hizo Macri, cada cosa que vos viste que hace Macri, hay que hacerla al revés. O también, lo podemos decir, tiene que ser un plan anti-ajuste. Si Macri dijo, vamos a liberar el comercio, porque no sé en qué planeta vivía Macri, que se imaginaba que eso estaba bien, liberemos todo el comercio porque sabíamos que había tendencias proteccionistas en el mundo muy evidente. Este señor dijo, vamos a liberar el comercio. Bueno, ahora hay que administrar el comercio. Esta libérrima cuestión de los flujos financieros. Macri libera el mercado financiero como nadie en el mundo. Incluso lo libera a tal nivel que los exportadores agropecuarios ya no tienen necesidad de liquidar sus exportaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Volver a poner controles sobre el flujo financiero. Y obligar a los exportadores, no obligarlos, restituir lo que es natural, que los exportadores, dentro de ciertos límites que dependen del propio proceso productivo, tengan que liquidar las divisas, como las tienen que liquidar. Vamos un segundito al Banco Central. Estamos en la economía de la pavada, pero de la pavada peligrosísima. Decíamos, teníamos un stock de Levac monstruoso. Bueno, vamos a salir de ese stock de Levac. Que el stock de Levac era inflación reprimida. Entonces, ¿qué hace esta gente craniotecos? Salen de las Levac y entran a las LELIC. Para entender la diferencia, las Levac eran documentos a 30 días. Las LELIC son documentos a 7, 8 días. Prácticamente todas las obras deben estar venciendo LELIC. Y una tasa de interés espectacular. Porque no solo el número asusta, sino que cuando vos ves que en realidad vos vas a estar cada semana, es tasa de interés compuesta. Claro que sí. Entonces te da unas tasas de interés monstruosas. Acá hay que dar un corte a esto. Hay que dar un corte. Si las LEVAC tienen inflación acumulada, las LELIC es base monetaria remunerada. Y eso tiene un núcleo de inflación espectacular, que es equivalente al 70-80% de la base monetaria. Ahí hay encapsulado 70-80% de 70-80 puntos de inflación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Vos dijiste, el gobierno dilapidó 15.000 millones de dólares. Una de las causas por las cuales el gobierno dilapidó 15.000 millones de dólares es que pagó las LEVAC con dólares. Una barbaridad lo que hizo.
Las LEVAC tenían una tasa de interés alta en aquel momento, el 30, 35, 40%, en pesos. Y por lo tanto tenían adentro la hipótesis inflacionaria. Pagar las LEVAC con dólares es hacer una ganancia en dólares para los tenedores de la LEVAC absolutamente injustificada. Aquel que compró una LEVAC sabía que tenía el riesgo de la devaluación o de la inflación. Y por lo tanto no podía reclamar, denme, yo te doy las LEVAC, dame dólares por la LEVAC. Entonces, hay que dar una solución drástica a este problema. Habrá que inventar un bono, habrá que negociar con los tenedores, a ver qué ese bono, qué características tienen. Y si no, si se pone pesada la negociación, fíjate que vos podés separar el mercado de cambio en dos. Bueno, mercado comercial y digamos transacciones normales y mercado financiero. Y pagar las LEVAC y las LELIQ. Bueno, vos querés ir a comprar dólares, andar al mercado financiero. Ese dólar te va a salir 500 pesos. Pero preservás la economía en su conjunto a través del mercado comercial. Eso son medidas transitorias, pero la esencia es que el Banco Central no puede ya seguir administrando de esa manera la economía argentina. Se tiene que librar de los LEVAC y de los LELIQ. Un gobierno de transición tiene que hacer eso rápidamente, en un solo instrumento. Los precios. Hay que ir a ver, uno tiene que ir a un esquema de acuerdo de precios y salarios, a un acuerdo social cuyo capítulo importante va a ser este, acuerdo de precios y salarios. Pero en particular en los precios vamos a tener que hacer precios conversados, donde el sector público, el Estado, tiene que tener una posición de fortaleza muy grande. Se ha dicho, dejemos los precios totalmente libres y pongamos una ley de defensa de la competencia para controlar los precios. Es un disparate eso. Un chiste, como solía decir, una pavada. Mirá si vos vas a controlar los precios día a día porque tenés una ley de defensa de la competencia. No. En una economía tan concentrada como la Argentina, concentrada en lo comercial y concentrada en lo productivo, hasta que no tengamos verdadera estabilidad de precio, vamos a tener que tener una parte de precio controlado, una parte de precio vigilado, una parte de precio conversado. Sigamos con las medidas. Vos dijiste una muy interesante, porque, a ver, Argentina tiene que lograr el equilibrio fiscal. Tendrías que ver el tema de los gastos, si se está gastando inútilmente en algún lado, bueno, en fin. Pero básicamente hay que lograrlo a través del aumento de los ingresos. Por supuesto, restituir las retenciones a la producción núclea agropecuaria de la parte pampeana. No 4 pesos, 5 pesos. Hay que poner retenciones como tiene que ser la retención. Tenemos que estar hablando de un 10, 15% de la retención. Y nadie puede decir me están perjudicando, uy, me están clavando un puñal, porque después de esta devaluación, muchachos, escúchenme, no estamos hablando, acá hay una ganancia extraordinaria, espectacular, que deviene del mal manejo de los recursos macroeconómicos por parte del gobierno. O sea, no está justificado. Con lo cual, se justifica poner ese nivel de retención. Hay que restituir los impuestos que se han sacado para beneficiar a los que más tienen. Parte de los impuestos a los activos. El tema de los autos de alta gama. Hay que volver a normalizar la industria automotriz. No puede ser que la industria automotriz esté importando 70%. O se adaptan o se van. No hay otra. Hay que volver al 35% importado, como tiene que ser. En fin, ahí tenemos, y por supuesto, al modificarse la política de ingresos a favor de los que menos tienen,
a favor de los salarios, vamos a encontrar ahí una fuerza de reactivación muy importante. Con esa fuerza de reactivación muy importante, por supuesto, que no va a ir a los precios, porque vos por un lado vas a tener los acuerdos de precios, los precios vigilados, los precios, entonces no se van a ir por ese lado. Y con la restitución de la parte de los impuestos, vos vas a tener superávit fiscal. Y no va a demorar mucho para que tenga superávit fiscal. Vos decís, ¿es posible reactivar la economía? ¿Y cómo no va a ser posible reactivar la economía si vos tenés un 60% y 55% de capacidad instalada? Podés llegar al 80%. Ociosa. Entonces podés llegar al 80% de uso de capacidad instalada. Y por otro lado, decir, bueno, no hay dólares, un minutito. Con la administración del comercio exterior, más esta devaluación, más el tema de que ahora van a tener que, dentro de plazos razonables, liquidar las divisas como corresponde, tenés ahí un elemento de financiar la reactivación económica. O sea, están dadas las condiciones para hacer la reactivación, equilibrar el sector público, sanear la situación del Banco Central, y colateralmente necesitas esos fondos del Fondo Monetario Internacional, porque como vos bien decís, hasta no tener una economía ordenada y estable va a ser muy difícil conseguir el financiamiento externo. Vos dijiste, Pablo, algo importante que tiene que ver con cierta represión de precios, que tiene que ver con que las empresas, muchas, están realizando su producción sin tener claro cuál es su estructura de costo, y por lo tanto, definida su estructura de costo y una tasa de rentabilidad justa y razonable, el precio de venta del bien o del servicio no corresponde con el que hoy estás observando. Entonces, de alguna manera, ahora, nosotros también estamos diciendo de los ganadores y los perdedores, y está claro que cuando volvás a poner retenciones 15 puntos plus sobre lo que hoy hay, o sea que en soja te está yendo 15, 18 puntos, te está yendo prácticamente a lo que había en el gobierno anterior y así sucesivamente, vos estás definiendo que estás aislando los precios locales de los alimentos de los precios internacionales. Cuando vos, en términos proporcionales, bajás el precio de los alimentos, el consumo popular se reactiva porque el ingreso popular mejora. Claro. Porque finalmente el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de las pensiones es el que deviene de lo que vos gastás de ese total en alimentos. Así es. Entonces, cuando vos reordenás esa proporción, que fue exactamente al revés de lo que hizo el gobierno de Macri, donde en los primeros 15 días duplicó el precio de los alimentos, y ahí obviamente generó las condiciones para que esto fuera decididamente un fracaso. No es que es un fracaso porque tomaran alguna medida, es un fracaso porque sistémicamente tenían que fracasar. Entonces ahí estamos empezando a decir, bueno, si yo vuelvo a tener alimentos a precios razonables, los sectores populares pasan a ser los ganadores, y obviamente esa estructura de costos diferencial que me permite ahora tener alimentos a otro precio, es porque hay una renta extraordinaria que deja de ser apropiada. En esto quiero que seamos muy claros, y no es ninguna crítica, simplemente es que es lo que estamos discutiendo. Un candidato a presidente dentro de nuestra fuerza es el compañero Solá, al cual yo valoro y digo que fue un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el compañero Solá dijo, de ninguna manera voy a poner retenciones. Después cambió. Sí, después cambió. Si no pones retenciones, estás definiendo que la comida entonces no va a estar en un precio justo y razonable. Ahora, ¿es solo Solá el que dice eso? ¿O hay un esquema dentro de la causa que esto no lo tiene claro? La causa nacional estoy hablando, ¿no? Que esto no lo tiene claro. ¿Y por qué es necesario aclararlo? Porque estamos discutiendo lo profundo.
Porque si cuando estamos discutiendo lo superficial que es la representación, no lo hacemos en referencia a lo profundo, en realidad no le damos permanencia al esquema. Claro. O sea, no es posible hacer un modelo nacional y popular con la comida cara. Entonces yo no puedo negar que Solá hace parte del movimiento nacional justicialista y es un gran compañero, pero a veces tienen las ideas del impacto del conjunto sin decir dónde vamos a romper los huevos. Claro, si no lo decimos ahora, en campaña, en realidad empezamos a no entender qué tiene que ver con la reorientación de la política profunda, que es la construcción de los ganadores y perdedores. Empezamos, no, queremos que todos sean ganadores. Bueno, pero eso no existe. Pero eso no existe. Vos tenés que, como decía el general Perón, para hacer una tortilla tenés que romper algunos huevos. Entonces, esto es importante que se entienda, porque algunos compañeros también del peronismo bonaerense, con esta historia de decir, bueno, en realidad tenemos que resolver el tema de dar la vuelta a la página y que si ponemos retenciones o no. Y vos fíjate que el esquema económico de Solá, tal cual salió en los medios, lo hizo un economista que viene del progresismo, que es el que fue vicepresidente o director del Banco Central en nuestro ejercicio, que es Bocco. Bocco, claro. Bocco. Que viene del Frepaso. El Frepaso no se planteó el tema de las retenciones. Tampoco se planteó salir de la convertibilidad. Pero no se planteó el tema de las retenciones. Ni lo plantea Solá ahora. O sea, es muy extraño esto del progresismo, porque yo lo estoy escuchando incluso en sectores vinculados a lo que conformaron el Frente para la Victoria y que entraron después del 2009 y que es No Encuentro, Moroy, Heller. Y no solo eso, no se definen por el lado de las retenciones. No, pero en realidad tenemos que recuperar los votos de... No, claro. Y entonces empezamos con esas tonterías. Claro, claro. Claro, desde lo políticamente correcto no hay hecho revolucionario. El hecho revolucionario es un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable por los próximos 20 años, que es lo que precisa la Argentina. Definiendo con precisión los ganadores y perdedores. Y para eso está la política. Si nosotros expresamos a lo que expresamos, y la sociedad tiene que elegir. Claro. Pero es incorrecto en esta etapa pensar que lo relevante es solamente lo superficial de quién lo va a expresar. Claro. Porque finalmente entonces lo que estás discutiendo parecería ser que es una bolsa de trabajo, que insisto, no está mal cuando el modelo está expresado en su plenitud y están consolidándose los ganadores y los perdedores, y entonces lo que discutís es la objetivación de esa representación. Y está perfecto, vos trabajás de vicepresidente, el otro trabaja de concejal, el otro... Está perfecto. Pero ahora estamos discutiendo lo profundo. Entonces en ese debate, es un debate importante, porque precisamente la política económica y sus restricciones hace que no puedas quedar bien con todos pensando que podés. A menos que en realidad haya una fuente externa de financiamiento, que fue lo que hizo Macri incorrectamente. Pero eso se termina en algún momento. Aparte esto te genera desequilibrios que al final se terminan pagando. O sea que, mire, uno tiene que discutir en función de las condiciones endógenas de desarrollo, de las viejas condiciones endógenas de desarrollo, no lo que le quieren hacer decir al que acaba de ganar el premio Nobel, que también son condiciones endógenas del desarrollo, pero estamos hablando de otra manera. Claro, sobre la acumulación endógena de capital, porque finalmente lo que estamos diciendo para dónde vamos a orientar la inversión en la Argentina. Claro, ahí está. Porque finalmente lo que estás definiendo como ganadores son aquellos que tienen capacidad de inversión. Y vos le definís la matriz de precios, de venta y de costo de tal manera que el margen que les queda le permita
Y eso lo define la macroeconomía. Si ese margen es lo suficiente como para invertir, son los sectores dinámicos y eso vamos. Y si no tenés salarios con poder adquisitivo que vienen determinados por el precio de la comida, es muy difícil tener mercado interno, que fue lo que le pasó a este descerebrado. Entonces, el precio de la comida es fundamental. Entonces, no es que uno quiere discutir con los compañeros, mira, tenemos que discutir con los compañeros. No es cierto que vos vas a poder transitar en el predio de la Rural, en Palermo, en un auto descapotado y que todos te van a aplaudir. Si te aplaude la oligarquía es porque la comida está cara. No hay alternativa. Vos tenés que estar preparado para ser sometido al escarnio de estos sectores porque los estás empezando a poner en el bando de los perdedores. Aunque obviamente no son los perdedores, porque con lo que tienen les alcanza y les sobra. Pero, entre comillas, vos lo estás sacando. No van a tener la posición privilegiada. Bueno, no, de hambre no se van a morir. Ahora, el otro es el sector de la energía. Totalmente de acuerdo, yo no lo mencioné, pero es perfecto lo que está diciendo. Te dejo. No, por favor. El tema de la energía es fundamental, porque es el otro vector que tenemos, rentas extraordinarias, que son esas rentas que devienen no de la acción del mercado, sino del designio de Dios. La productividad de la tierra en la zona núcleo de nuestro país no tiene nada que ver con la propiedad de alguna familia. Estaba dado, ya estaba, punto. Esa productividad viene dado, lo definió Dios. De la misma manera que viene dado que tengas o no tengas energía fósil, petróleo, gas, donde vos tenés un costo de exploración y explotación y un precio de venta. Y ese costo de exploración y explotación contra el precio de venta no viene dado por el mercado internacional. Porque si no hay un plus de rentabilidad ahí, que lo paga el conjunto de la sociedad. Es una discusión absolutamente ridícula que está poniendo el gobierno en este momento sobre esta retroactividad de un aumento amparado en un decreto regulatorio de una ley en la época del menemismo, cuando había plan de convertibilidad, pero esto es ridículo. Es ridículo. O sea que las consecuencias de las distribuciones en el ingreso producida por una devaluación es para el conjunto de la sociedad, menos para las empresas energéticas productoras de gas en la Argentina. Pues es una cosa demencial. Una cosa que es una estupidez. La discusión correcta es cuál es el costo de exploración y explotación y cuál es el precio de venta, de tal manera que a las empresas petroleras les quede una rentabilidad justa y razonable como a cualquier empresa del mercado argentino. Pero ahí tenemos un tema con las representaciones políticas que se expresan desde la Patagonia. Porque obviamente que hay una tendencia a tener energía al máximo precio que te pueda ofrecer el mercado y si no la exportamos. Y en eso hay una situación que tenemos que ser claros. Mira, en nuestro gobierno, durante el gobierno de Kirchner, la energía estaba sensiblemente barata. Pero después que estatizamos el 51% de YPF con el plan de negocio de Galucho, la energía empezó a aumentar. No es que empezó a aumentar con este gobierno siguió, porque siguió el plan de negocio. Pero ya en nuestro gobierno empezó a aumentar el precio de la energía. Cuando vos aumentás el precio de la energía, no es solamente que te cuesta más llenar el tanque para irte el fin de semana a Mar del Plata, eso también. Pero empezás a tener un problema muy serio de rentabilidad en las compañías. Porque el insumo energético es un insumo clave en la matriz productiva de nuestro país y de cualquier país, salvo que no tengas industria manufacturera. Salvo que no tenga, claro, la matriz productiva de Singapur, la energía, bueno, está bien, porque ahí no hay, es otra historia, ahí el diferencial viene por el pase de mano, no viene porque vos ponés maquinaria a producir y transformar la materia prima y manufacturás en un bien.
donde hoy la energía es relevante. El crecimiento de la economía norteamericana, que anualizado el último trimestre te va al 5%, que es un crecimiento extraordinario para la economía, claro. Viene dado, extraordinario en especial para la economía norteamericana, claro, porque es el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Claro. No es lo mismo crecer el 10% de 500.000 millones, que sería la economía argentina, aunque hoy es 400.000 millones de dólares, que el 10% de 2 billones, que es más o menos la economía norteamericana hoy. El 5% de crecimiento de la economía norteamericana hoy son 2 Argentinas completas. Claro. Porque es el 5% de 20 billones, te da 1 billón, y la economía argentina son 400.000 millones, o sea que son 2 y todavía te queda un 25 más. Sí. O sea, son 2.25 de toda la economía argentina el crecimiento de los Estados Unidos. Claro. Y esto lo está consiguiendo porque tiene una ventaja competitiva en términos energéticos extraordinaria. Es impensable que nosotros vamos a tener industria manufacturera si tenemos el gas por encima, en términos de precio, de lo que la industria manufacturera norteamericana adquiere sin insumo. Porque vos lo estás obligando a todo industrial a no solo tener la misma tecnología que los norteamericanos, que la pueden tener, un pueblo organizado como el nuestro, tan organizado como el norteamericano en términos de aptitud de trabajo, sino que lo estás poniendo en un diferencial negativo porque compra la energía más cara que su par norteamericano. Bueno, esto es impensado, al contrario, dada la productividad de la economía norteamericana y de la Argentina, vos tenés que tender a que no solo los alimentos sean más baratos, sino la energía más barata. Claro, ahí tenés una tensión que hay que resolver. La tensión que hay que resolver es por qué nuestro modelo nacional y popular, Galucho, aumentó el precio de la energía. ¿Y por qué esto de alguna manera lo consentimos? Bueno, yo tuve ese debate, pero finalmente el debate se zanjó a favor de Galucho y siguió. En esto tiene que opinar Kicillof, tiene que opinar el equipo económico que estuvo en el 14 y en el 15. ¿Qué energía queremos? Por ejemplo, hay un proyecto de ley presentado donde dice, bueno, que las tarifas se ajusten en función de la inflación o en función del índice salarial. Pero entonces ahí no estamos bajando el precio del costo de las tarifas. Claro. Si lo ajustamos por inflación o por salarios, la relación salario-energía se va a mantener. ¿Y eso es lo que queremos? ¿O queremos que la energía sea más barata? Bueno, eso es un debate. Y ese es un debate que tomamos de la sartén por el mango con los sectores progresistas, porque los que presentaron ese proyecto de ley son los que asesoraron a nuestros dirigentes para presentar ese proyecto de ley. Y esto hay que discutirlo. Si no lo discutimos ahora, ¿dónde lo vamos a discutir? Esas tensiones hay que reflexionarlas ahora. Por eso es tan importante la campaña que se está abriendo en el peronismo para discutir las propuestas desde nuestra doctrina. Pero estos vectores de competitividad, que son los que van a terminar en su difusión en el conjunto del aparato productivo, esto significa estas rentas extraordinarias generadas por las tierras de alta productividad de la zona núcleo de nuestro país y las rentas devenidos del sector energético, las extraordinarias, tienen que ser apropiadas por el conjunto. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, vos estás definiendo entonces con quién vas a tener algunas discusiones potentes. Claro que Aluar te va a decir, muy bien, si me da la energía más barata, el aluminio está muy barato. Entonces vos te tenés que sentar con Madán y decirle, para que no es para vos. Claro. Es para que la metalmecánica, aguas abajo de ese aluminio, que son los talleres diseminados a lo largo y lo ancho del país, puedan competir con sus productos, con los países de referencia, y entonces acercarte en términos de productividad tu industria, que ¿cómo se mide esa productividad? En términos de precio de salida de planchada en la fábrica. Claro. Y esto es lo que tenés que resolver. Claro, sin alimentos y sin energía a precios razonables esto es imposible. Por eso era imposible
el esquema Macri, que era un experimento, fue todo ensayo y error, no había detrás de esto ninguna elaboración, fue todo, por eso lo definimos como experimento. Pero ahora que tenemos la posibilidad de estar reflexionando lo profundo de la política, el movimiento nacional justicialista se debe a este debate. Justapuesto esto, naturalmente, con algún compañero que diga, che, pero nosotros necesitamos los votos del interior. Miren, nosotros con energía a precios razonables y alimento a precios razonables, el campo de la provincia de Buenos Aires nos votó prácticamente de manera integral en la reelección de la presidenta Cristina. Tal cual. Nos votaron. O sea que no ese es el tema, sino que se vea la coherencia global. A veces cuesta encontrarnos en estos panoramas y ahí viene la discusión. Por eso es tan rico este planteamiento. Y tenemos que hacerlo dentro de la casa común, pero tenemos que discutir esto. Dentro de la casa común, que es el Partido Justicialista, tenemos que reflexionar sobre estos tópicos. Si yo te doy inflación internacional, supongamos, te doy inflación internacional, ¿qué tasa de interés me das? La de la inflación internacional. La tasa de interés internacional, exactamente. O sea, que la manera de tener una tasa de interés internacional es tener una inflación internacional. Tal cual. No es difícil. Lo difícil es tener una inflación internacional. Claro que para tener una inflación internacional, no te digo inmediatamente, pero tenés que ir tendiendo al equilibrio presupuestario en los 3 niveles de administración. No inmediatamente, pero sí rápidamente. No hay otra alternativa que ir rápidamente a un programa de estabilidad que te lleve a inflación internacional. Porque si no, alta inflación es alto conflicto. Porque los precios no se ajustan todos al mismo tiempo, unos se retrasan, el otro se adelanta, te crean 100 distorsiones. Uno de los aspectos básicos no puede ser inmediato, pero tiene que ser muy rápido. Un plan de 2 a 3 años. A lo máximo al segundo o tercer año ya tenés que estar en inflación internacional. Y tenés los instrumentos. Lo que pasa que si vos adoptás la teoría monetarista, no tenés ningún instrumento. Te haces bolsa como si hicieran bolsa estos tipos, que creían que el Banco Central era el único que podía bajar la tasa de inflación. Fíjate, iniciaron con 30, 40, estamos ya no sé dónde. Entonces, tenés todos los instrumentos, tenés los acuerdos de precios y salario, tenés la restitución del equilibrio fiscal, tenés la limpieza del Banco Central. O sea que tenés todos los instrumentos para que rápidamente el país converja. Si nosotros tenemos inflación internacional y por lo tanto una tasa de interés internacional, la interfaz entre dólares y pesos de una economía bimonetaria pasa a ser muy sencilla. Claro. En realidad la tensión se da cuando la inflación doméstica no se alinea con la inflación internacional. O sea, hay un debate que en realidad sobre las consecuencias de una economía bimonetaria donde los proyectos de inversión van en moneda dura y las compras de la economía corriente, pan, leche, etcétera, van en pesos, producto de que la inflación doméstica no está alineada con la inflación internacional. Y esto la técnica económica lo administra razonablemente. Desde los acuerdos de precios y salario, esto es de la Administración del Comercio Interior, la Administración del Comercio Exterior, pero los equilibrios presupuestarios necesarios que te permitan que la tasa de interés, al ser la internacional, no le ponga una disrupción al empresario local cuando tiene que tomar fondos en el mercado local o en el mercado internacional. Tal cual. Estaba leyendo con tristeza unos comentarios sobre la empresa Ledesma, que salió en los medios de comunicación. Claro, se endeudó en dólares. Claro, tenían una proyección de tipo de cambio que no era lo que se iba a dar. Se lo escribimos, porque vos y yo
ya el 8 de diciembre del 2017 le dijimos que eso no iba. Y antes también. También, claro. Pero bueno, ellos tendrían otros que le planteaban, sobre todo el gobierno,